Abre la puerta. No cierres los ojos. Y dale la bienvenida a las presencias de la medianoche. Siempre me han gustado los cementerios. Me parecen lugares sumamente tranquilos. Uno, en particular, que es muy viejo, en un camino también muy viejo, en las afueras de mi pueblo. Todas las tumbas van hacia arriba en una colina, y en la cima, justo donde la colina comienza a descender, hay unas piedras donde pareciera estar todo diseñado para ser como un mirador. Más abajo hay un estanque y todo alrededor es una zona montañosa. Es simplemente hermoso. Voy allí muy seguido, especialmente cuando necesito despejar mi mente y quiero relajarme. Siendo sincero, he estado conectado con espíritus toda mi vida, así que cuando voy, no es raro que algún espíritu intente comunicarse conmigo. Y en realidad es algo que disfruto bastante. Es muy normal para mí. Siempre que voy, digo que no estoy allí para ofender a nadie, y normalmente llevo unos amuletos para mi protección, solo por prevención y respeto. Dejando de lado los motivos por los que voy y todo el paisaje hermoso al que acudo, quisiera contar mi encuentro, que fue más allá de lo que era normal para mí. Aquel día estaba muy nublado, no parecía que fuera a llover. Fue un día muy difícil y necesitaba mi espacio, así que pensar en ir al cementerio fue mi primer pensamiento. Así que fui. Hago aquel ritual de rutina, decir que estoy en ese lugar con mucho respeto y que mi intención no es molestar a nadie. Tengo ya un camino que suelo seguir, pero hubo algo que me hizo ir por la tercera fila de tumbas. Noté una tumba que nunca había visto antes, o al menos que yo recuerde, en todo el tiempo que tengo visitando aquel cementerio. Era una tumba muy antigua y un tanto grande. Había algo como en forma del número 3 romano, una piedra por cada tumba. En total, eran 3 tumbas, y la única fecha que puedo distinguir era el año de 1800, el año en que fallecieron. En eso, de inmediato escuché una voz masculina, con un tono de broma, nada amenazador, ni siquiera sentí miedo. Es bastante vieja, ¿verdad? Me reí y me sentí tranquilo. Parecía no ser un espíritu maligno. En realidad, podía sentir una paz muy agradable. Empiezo a seguir mi camino normal hacia la cima, dirigiéndome al mirador. Lo que en efecto no fue normal es que de repente tuve la sensación de que no debía seguir. Un escalofrío me detuvo, pero incluso físicamente no podía pasar por esa tumba del hombre que me habló. Era muy grande. Me sentía muy confundido, y mientras me dirigía al mirador, me empecé a preocupar, o más bien sentir cierto miedo. Miedo que no había sentido antes. De repente, escucho un gruñido, muy fuerte y profundo. Me sentí paralizado y helado de miedo. En eso, escuché claramente: «¡Vete!». Era la voz de aquel hombre, una voz protectora que me sacó de aquel trance que me hizo sentir ese gruñido. Empecé a bajar rápidamente la colina para volver a mi coche. Mi teléfono de manera repentina empezó a fallar. Me sentía muy horrorizado. Tengo tiempo que ya no he vuelto, pero estoy totalmente convencido de que el espíritu de aquel hombre que dijo que me fuera, siento que en verdad me protegió. Y al menos he querido ir a dejarle unas flores como agradecimiento, pero aún no estoy seguro de hacerlo. ¿Qué habrá sido aquel gruñido salido de entre las tumbas? No podemos dejar pasar lo enigmático que pueden resultar en algunas ocasiones los cementerios. Buenas noches, presencias. En esta ocasión tenemos para ustedes una entrega más de relatos sacados de Reddit. Sin más, los dejo con otra historia. No olviden apagar las luces y dejar que nos acompañen las presencias de la medianoche.
Cuando empecé a salir con mi actual marido, pasó un tiempo cuando decidimos irnos a vivir juntos. Todo iba bien hasta que por alguna razón ambos comenzamos a pasar por unos problemas económicos que hicieron que nos resultara muy difícil seguir pagando el alquiler del departamento en el que estábamos viviendo. Pero él tenía un amigo que trabajaba en bienes raíces. En ese momento tenía muchas casas y departamentos disponibles, lo que resultó que, gracias a él, pudiéramos usar los departamentos que tenía un par de días entre que se mudaban los inquilinos viejos y los nuevos, hasta unos cuantos meses en los que se vendían esos departamentos y conseguían nuevos dueños. De nuevo, quisiera recordar que en ese tiempo estábamos muy quebrados, como para pagar hoteles todo el tiempo, ya no digamos la renta de un departamento o de una casa. Pero para ser honestos, nos encantaba poder hacer eso, pero también estamos muy agradecidos. En fin, nos da las llaves de un departamento justo frente de la playa. Nos llenó de alegría esa noticia. Era pleno verano y la playa nos resultaba un poco lejos, así que, además de encontrar un lugar donde quedarnos, podríamos tener también unas buenas vacaciones. Cuando llegamos y al entrar al departamento, notamos que era de 2 dormitorios, pero la puerta del segundo dormitorio, al final del pasillo, estaba totalmente cerrada, y las llaves que nos dio el amigo de mi esposo solamente eran 2, la de la entrada y la del dormitorio que ya se encontraba abierta. No importaba, solo íbamos a necesitar un cuarto. Durante el día todo estuvo bien, en orden. En realidad era un lugar muy tranquilo, pero cuando empezó a oscurecer, empecé a sentirme muy incómoda en el departamento. Debido al cansancio del día, tenía muchas ganas de bañarme, pero sentí un temor de estar sola en el lugar, así que le pedí a mi esposo que me acompañara en el baño en lo que me aseaba. Hasta ahí, solo era una incomodidad muy notable. La noche siguiente, estábamos sentados en el sillón viendo una película. Mi esposo se había quedado dormido, estando todo en silencio, solo el ruido de la película de fondo. Escuché unos pasos en el piso de arriba. Se escuchaban como si alguien estuviera corriendo desesperado. Después, como si estuvieran moviendo muebles, pero ya era muy tarde para hacer eso. Recuerdo que eran las 11 de la noche. Me pareció muy raro por ese motivo. Era la primera vez que escuchábamos algo en todo el día. Llegamos a creer que los departamentos de alrededor también estaban vacíos. Un par de minutos después, luego de que haya quedado todo en silencio, unos fuertes golpes en la puerta principal, como si alguien estuviera intentando abrirla a la fuerza, y en el intento, la puerta se azotaba. Mi esposo se despertó enseguida con los golpes. Los dos nos asustamos muchísimo, pensando que alguien podría entrar. Nuestro miedo también era que ese alguien nos sacara del departamento y no tener a dónde ir. Pero en un minuto, todo era silencio. Él se paró para ir a ver si del otro lado de la puerta había alguien, pero ya no habría señales de nada. Incluso la abrió para darse cuenta que en efecto no había nada. A estas alturas yo sentí un miedo enorme. De hecho, le rogaba que nos fuéramos, pero también teníamos demasiado miedo de salir y encontrarnos con quien estuvo azotando la puerta. Mientras decidíamos qué hacer, escuchamos un ruido como de chispas que venía del horno, como si estuviera haciendo un falso contacto eléctrico. Además de un sonido como de una fuga de aire, un poco más denso. Bastó poco para darnos cuenta con su olor que el gas estaba abierto. Fuimos a revisar a la cocina, mi marido y yo, y en efecto había gas saliendo de la estufa. ¿Cómo era posible aquel suceso? Él llamó a su amigo para preguntarle sobre el departamento, si alguna vez había tenido alguna queja de algo, de ruidos extraños o algún tipo de problema con inquilinos anteriores. Él nos dijo que no sabía nada, que todo fue algo que imaginamos, que nunca se había escuchado algo como lo que le estamos contando. Decidimos mejor irnos. La idea de pasar la noche nos pareció insoportable. Y mientras caminábamos por el pasillo para recoger nuestras cosas del dormitorio,
vimos que la puerta del segundo dormitorio, al final del pasillo, estaba abierta de par en par. Aquella puerta de la que ni siquiera se tenía llave alguna. Salimos corriendo de ese lugar tan rápido como pudimos. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Empecé a llorar apenas subimos al auto. Un par de días después, el amigo de mi esposo llamó para reclamarnos sobre el desastre que encontró en el departamento y para preguntar por qué demonios habíamos movido la estufa de su lugar. Nunca la tocamos, a no ser únicamente para cerrar el gas. Pero, ¿qué motivo tendremos nosotros para moverla? Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y formar parte de esta comunidad y pueda seguir trayendo para ustedes esas historias que les quiten el miedo. No pasemos a esta última historia sin antes revisar que en efecto estamos solos. Que nadie vaya a estar al lado de nosotros cuando nos vayamos a dormir. Desde pequeño me ha llamado la atención lo paranormal. Había un cementerio chico en el campo de Illinois al que iba de noche a tomar algunas fotos. Ese pasatiempo lo comencé a tener desde la primaria hasta casi terminar la universidad. El cementerio era bastante viejo. Había tumbas con fechas de antes de 1800, aunque también otras muy recientes. No había muchas casas alrededor, solo granjas esparcidas entre los maizales. Con los años, junté varias fotos de orbes y neblinas. He tenido varias experiencias por esas visitas, pero la que más me causa mucho terror de solo recordarlo es la siguiente que les contaré ahora. Era una noche tranquila, en el cementerio sacando fotos. Mi padre y mi hermano menor me acompañaron en las primeras veces en las que realicé mis primeras excursiones nocturnas. No pasó nada extraño mientras estuvimos ahí, solo era una noche fría en el campo bajo el cielo lleno de estrellas. Cuando llegamos a casa, pusimos la memoria SD de la cámara de mi papá en la computadora para ver las fotos que tomamos esa noche y descubrimos que habíamos sacado una foto buenísima de una neblina como fantasmal sobre una tumba. No tengo la foto, pero parecía como si hubiera puesto un cigarrillo prendido debajo del lente. Espero poder dar a entender lo que trato de decir. Poco después, nuestro perro empezó a ladrar desquiciado hacia la ventana, al lado de la computadora. Ladró sin parar como por 20 minutos. No es raro que lo haga. En realidad, es común que ladre por la ventana, por algún ruido o algo así. Lo raro fue el momento, así que salimos a ver qué pasaba, si algo había allá afuera, pero no había nada, ni un animal que pudiera salir de noche. Así que me fui a mi habitación, subí a la cama y me quedé dormido. Abrí los ojos y vi que mi reloj sobre mi mesa de noche marcaban las 3 de la mañana, con sus luces rojas. Estoy acostumbrado a dormir únicamente si todo está oscuro, sin alguna luz en mi cuarto, solo esa, la de mi reloj. Así que el resto de mi cuarto estaba totalmente oscuro y con el silencio de la noche. Lo que me hizo despertar fue que escuché un sonido suave y ligero, como de algo deslizándose. Era muy pero muy silencioso, pero logrando hacer el ruido suficiente como para despertarme, como algún tipo de madera delgada y ligera sobre una alfombra. Tenía los ojos abiertos, sí, un poco, pero mi mente todavía dormida, así que no procesé ese sonido y volví a dormir. En la mañana que desperté para ir al colegio, lo primero que miré fue mi escritorio, justo en la esquina de mi cuarto. La silla de madera, una silla simple y común, liviana, con patas también de madera, estaba totalmente fuera del escritorio. Pero lo aterrador no fue eso, sino que estaba totalmente volteada en un ángulo que quedaba perfectamente alineada hacia mi cama, como si alguien haya entrado a mi cuarto, tomado la silla y se haya sentado para verme dormir. Mi cuarto
No era muy grande que digamos, y mi escritorio estaba justo al lado de la puerta. Y si la silla no estaba justo en medio y adentro, estorbaba demasiado para poder salir. Así que siempre tenía que estar la silla en su lugar. Pensar en eso todavía me da escalofríos. ¿Qué fue aquello que se sentó a mirarme dormir toda esa noche? Esa experiencia cambió mi forma de ver lo paranormal. Desde entonces, cuando voy al cementerio a dar mis recorridos y a tomar fotos, siempre digo en voz alta, de forma educada, pero firme, que los espíritus que haya no son bienvenidos a seguirme a casa. Se ha vuelto casi un ritual y me ha funcionado bastante bien. Desde entonces, nada extraño volvió a seguirme. Nada me siguió, sí. Sin embargo, lo de aquella noche ya estaba en casa esperando. Durante un año más o menos, en mi cuarto se seguía sintiendo algo extraño, la misma sensación de aquella noche. Sentía como si se pudiera percibir una presencia en mi cuarto vacío, y a veces era muy notoria todo el tiempo. Pero fue justamente una noche, cuando estaba acostado, aunque despierto, cuando sentí como si alguien se hubiera sentado al pie de mi cama. Hice un trato con ese espíritu poco después, ya que luego comenzó a ser recurrente. Si tenía que quedarse, podía estar en mi cuarto, pero únicamente cuando yo no estuviera. Que me dejara tranquilo cuando estuviera en casa, y más cuando tuviera que dormir. Y así, nunca más me molestó.